¿Conoces a alguien que trabaja menos horas que tú y gana mucho más? No es suerte, no es trampa, es que están jugando un juego diferente al tuyo, y nadie te explicó cuáles son las reglas. Hoy te voy a explicar el verdadero juego del dinero, el que las escuelas no enseñan, el que los ricos conocen de memoria, y el que tú puedes aprender en los próximos minutos. Te lo explico para que lo entiendas. En este video vas a entender 3 cosas. ¿Por qué tu dinero actual te está mintiendo? ¿Cómo funciona el dinero que trabaja por ti mientras duermes? ¿Y cuál es tu primer movimiento real para cambiar el tablero? Aquí está el problema. La mayoría de las personas siguen el mismo patrón toda su vida. Ganan dinero, lo gastan y el mes siguiente vuelven a empezar desde cero. Llenan el balde, pero el balde tiene hueco. Y lo más doloroso es que ese patrón dura décadas. 40 años trabajando, madrugar, cumplir, aguantar y llegar a los 65 con apenas lo suficiente para sobrevivir. No porque seas malo en lo que haces, sino porque nadie te enseñó las reglas del juego. Hay 2 caminos en el mapa del dinero. Uno te hace correr más rápido en una rueda que nunca se detiene. El otro te pone a ti en el centro y hace que el dinero sea el que corre. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Eso es lo que nadie te explica. Antes de moverte, necesitas entender el tablero. El dinero no es solo un papel que entra y sale, es un sistema con reglas. Y la primera regla que los ricos conocen es esta. Hay dinero que duerme y hay dinero que trabaja. Imagina que tienes 100,000 pesos. Si los dejas en tu cuenta de ahorros normal, ese dinero está durmiendo, ahí quieto, esperándote, no hace nada. Pero si los pones a trabajar, esos mismos 100,000 pesos empiezan a generar más dinero mientras tú duermes. Piénsalo como una planta de frutos. Si siembras la semilla y la riegas, con el tiempo ella da fruto sola. No necesitas estar ahí parado mirándola. Funciona. Eso es el dinero que trabaja, una semilla que pusiste en el lugar correcto. El primer error que comete casi todo el mundo: confundir ahorrar con invertir. Ahorrar es guardar el dinero en el frasco. Invertir es ponerlo a trabajar. Son 2 cosas completamente diferentes, y confundirlas es como creer que tienes un auto, porque tienes el manual en la mano. Si tienes $1,000 guardados en casa, en 10 años seguirás teniendo $1,000. Pero si esos mismos $1,000 los inviertes con un rendimiento anual del 10%, en 10 años tienes casi 2,600, sin hacer absolutamente nada extra. Eso se llama interés compuesto. Y es el arma más poderosa del dinero. El interés compuesto es como una bola de nieve en una montaña. Al principio es pequeña, pero mientras rueda, recoge más nieve. Y mientras más grande se hace, más rápido crece. El secreto no es qué tan grande es la bola al inicio. El secreto es en qué momento empiezas a rodarla. Hay 2 personas. La primera empieza a invertir $100 al mes a los 25 años. La segunda espera hasta los 40 para hacer lo mismo. Al llegar a los 65, la primera tiene 3 veces más dinero. No porque sea más inteligente, porque empezó antes. El tiempo es el ingrediente que no se puede comprar después. Cada peso que inviertes hoy no es un sacrificio, es un mensaje que le envías a tu yo del futuro. Y ese mensaje dice: ya te cuido. Ya estoy trabajando para ti. Lo que hagas hoy con tu dinero define directamente quién eres en 20 años. No necesitas ser millonario para empezar. $200 al mes, invertidos a un rendimiento del 10% anual durante 30 años, se convierten en más de $450,000. $450,000. Con 200 al mes. Eso no es magia, es matemática. Ahora viene el núcleo de todo. La gente que entiende el verdadero juego del dinero piensa en términos de activos y pasivos. Un activo es todo lo que mete dinero en tu bolsillo. Un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Simple, brutal, y cambia todo cuando lo entiendes. El sofá de $5,000 que compraste a crédito, pasivo. El auto nuevo con cuotas mensuales, pasivo. La ropa de marca que te endeudó, pasivo. Estos no te generan ningún ingreso. Solo te sacan dinero del bolsillo todos los meses. Un activo es una propiedad que alquilas y te paga mensualmente. Son acciones que generan dividendos. Es un negocio que funciona sin ti. Es un contenido que creaste una vez y te sigue generando ingresos. Los ricos no se hacen ricos por trabajar más. Se hacen ricos porque acumulan activos. Y aquí está el momento en que todo hace clic. La diferencia entre vivir trabajando por dinero y vivir con libertad financiera no es el ingreso.
es cuántos activos tienes. No trabajas por dinero, el dinero trabaja por ti. Ese es el verdadero juego, y ya lo entiendes. Ahora hazte esta pregunta con todo lo que tienes. ¿Esto mete dinero a mi bolsillo o lo saca? Si la respuesta es que lo saca, es un pasivo. Si lo mete, es un activo. Empieza a ver tu vida financiera con esa lupa, y todo cambia. Bien, ya entiendes el juego. ¿Qué haces con eso? Te doy 3 pasos concretos, no teoría, movimientos reales que puedes hacer esta semana. Paso 1. Dibuja tu mapa. Anota todo lo que entra y todo lo que sale en un mes, sin omitir nada. El café, la suscripción que olvidaste cancelar, la cuota del celular, todo. No puedes ganar un juego cuyo tablero no conoces. Paso 2. Cierra el hueco del balde. Identifica los pasivos que te están sangrando sin darte cuenta. Cuotas innecesarias, deudas de alto interés, gastos que no recuerdas haber elegido. Reduce 1 esta semana. Solo 1. Ese dinero liberado es tu munición. Paso 3. Planta tu primera semilla. No necesitas mucho para empezar. Existe algo llamado fondos indexados o ETFs, que son básicamente una canasta que contiene un pedacito de las empresas más grandes del mundo. Puedes empezar con 20, 50 o $100 al mes. Lo importante no es cuánto, es empezar. El mejor momento para empezar fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Cada mes que esperas es un mes de interés compuesto que pierdes para siempre, y eso no se recupera. El dinero no es el enemigo, tampoco es el objetivo final. Es una herramienta, y como cualquier herramienta, si no sabes usarla, te corta a ti en lugar de cortar lo que necesitas. Hoy ya sabes cómo funciona. Recuerda la regla más importante del juego. Acumula activos, elimina pasivos. Pon tu dinero a trabajar antes de gastarlo, y empieza hoy, aunque sea pequeño, porque pequeño y constante siempre le gana a grande y tarde. Si este video te abrió los ojos aunque sea un poco, suscríbete al canal. Aquí cada video es una regla nueva del juego que nadie te enseñó. Porque las finanzas no son difíciles, solo hay que explicarlas para que las entiendas. Nos vemos en el próximo.